Pues ya empezamos oficialmente. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta interesante mesa redonda de nuestro espacio IFMA en la nube, a la que hemos llamado ¿Trabajas desde casa o teletrabajas? El confinamiento y el trabajo remoto, debido al COVID-19, es el mayor experimento social durante generaciones y muestra que el trabajo remoto puede funcionar. Este es un nuevo paradigma sobre el cual vamos a hablar con nuestros invitados de hoy. Tenemos el placer de tener en esta mesa redonda a Lorena Espada, que es la presidenta de IFMA España. Tenemos también a Gemma López, que es coordinadora de Facility Management en CPS. A Daniel Álvarez, que es director general en Eulen y además es el director de la Comisión de Research en IFMA España. Y tenemos también a Javier Hernández, que es Channel and Alliance Manager en Rosmiman. Un interesante panel de ponentes de los cuales vamos a tener un interesantísimo punto de vista, estoy segura, durante el día de hoy. Permitidme hacer una pequeña introducción, porque el tema de teletrabajo ya sabéis que está en plena ebullición. Durante el estado de alarma, muchas empresas tuvieron que mandar a sus empleados a trabajar desde sus domicilios. Ya sabemos también que no todas las actividades son susceptibles de ser realizadas desde casa o a distancia. Y en el día de hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en aquellas actividades que sí que se pueden realizar a distancia, aquellas actividades en las cuales podemos teletrabajar. Hoy nos centraremos además en el presente y futuro y las repercusiones que este teletrabajo puede tener en las actividades que realiza el Facility Manager en su día a día. También IFMA España tuvo que reinventarse durante este periodo. Sabéis que hemos estado muy activos y hay dos comisiones, que es la Comisión de Research y la Comisión de Workplace, que estuvieron haciendo un estudio del cual compartiremos los datos algo más adelante, no los vamos a compartir durante el día de hoy porque pensamos que tenemos que trabajarlos más y analizarlos mejor para haceros llegar el feedback. Y bueno, sin más, pues vamos a comenzar ya a hablar con nuestro panel de ponentes, que es lo que estoy deseando. Vamos a empezar analizando algunos datos del INE que nos dicen que antes del estado de alarma, fijaros, solamente el 27% de las empresas en España estaban apostando por el teletrabajo, frente al 35% de la media europea. Todo esto antes del estado de alarma. El teletrabajo, si podéis silenciar a todo el mundo porque tenemos ruido de fondo, si podéis quitar los micrófonos, por favor. Vale. El teletrabajo durante el estado de alarma ha sido la fórmula más utilizada para mantener el nivel de actividad durante este tiempo por el 48% de las empresas. Es decir, casi un 50% de las empresas en España han utilizado el teletrabajo como fórmula para seguir manteniendo la actividad. A mí me gustaría empezar a preguntar ya a nuestros ponentes cuál es su visión, cómo lo han vivido ellos, una breve pincelada. Si ellos piensan que estamos preparados para trabajar, si estamos preparados para teletrabajar todos, solo algunos, Hay una frase que la oímos ahora que es parece que el teletrabajo ha llegado para quedarse. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Por ejemplo, Javier, ¿qué nos cuentas? Bueno, la verdad, yo considero que la situación actual nos ha llevado a reinventarnos como sociedad, y desde la forma que nos comportamos y socializamos hasta en cómo consumimos, planificamos, nos movemos. Pero bueno, la actividad económica no puede parar, y eso ha hecho que las empresas tengan que tirar de recursos y herramientas para que la rueda no deje de girar. Afortunadamente, a pesar de complicar la situación tanto en el factor humano y sanitario, particularmente creo que la humanidad nunca había estado tan preparada para afrontar una coyuntura como la actual, y el abanico de recursos, especialmente tecnológicos, creo que están permitiendo sobrellevar la operativa diaria. No en vano hemos pasado del 27% de teletrabajo como media europea previo al coronavirus, ahora tenemos un 48,8%. Así que por lo general hay y habrá un cambio de paradigmas, en mi opinión. Sin embargo, su perduración en el tiempo aún está por verse, porque en lo personal considero de que que habrá más teletrabajo que en la era post-COVID, aunque no serán cifras tan altas como las que actualmente estamos viendo en la pandemia. Eso es de esa forma lo veo. Interesante.
Lorena, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu sentimiento? Pues yo, para añadir a lo que ya ha dicho mi compañero, diría que el teletrabajo puede que esté para quedarse, sí, pero efectivamente en un porcentaje menor de lo que estamos haciendo ahora, aunque yo soy de la opinión de que ahora no teletrabajamos, sino que estamos trabajando en casa, al menos la mayoría de las empresas, ¿no? Porque todavía hay mucho más que tiene que ver con el teletrabajo. Y aporta el listo. Y dependerá del tipo de rol que tengan las personas y de las empresas en las que trabajemos. Porque lo que está claro es que el teletrabajo no sirve si estás en empresas donde la creatividad tiene que ser muy alta, donde el trabajo en equipo, el trabajo por proyectos lleva mucho más tiempo y es más difícil colaborar, aunque existen herramientas fantásticas como Zoom, Webex y demás, pero no es lo mismo. Entonces, estoy de acuerdo que probablemente no perdure tanto en el tiempo el volumen de trabajo o trabajo en casa que estamos haciendo ahora. Nos iremos pues equilibrando un poco, pero efectivamente yo creo que en un porcentaje sí que está aquí para quedarse y espero sinceramente, personalmente, que sea así, porque bueno, también nos servirá para otras cosas como conciliar y demás, ¿no? Entonces, ya veremos qué nos depara el futuro. Daniel, ¿tú cómo lo ves? Marta, gracias. Buenos días. Simplemente antes de empezar a hacer una pequeña corrección, Marta. No soy director general de Eulen, sino general manager. No sé si me gustaría en estos momentos, pero bueno, creo que había que hacer la corrección. Vaya. A ver, sobre lo que estás comentando, yo creo que la tecnología ya existía e incluso en los últimos años se había ido mejorando, por lo cual yo creo que bueno, pues nos sentimos a gusto, creo que se puede desarrollar el teletrabajo y yo creo que para mí lo principal, y creo que es un factor en el que nadie está poniendo foco, a mayores de la tecnología, que como yo creo que ya existía, yo creo que lo más importante aquí ha sido el factor humano. Creo que el factor humano, tanto por la necesidad, por la capacidad de adaptación, supervivencia, no lo sé, pero yo creo que ha sido un factor clave. Yo creo que gracias al esfuerzo de todas las personas, como bien decía también Lorena, pues nos ha obligado a trabajar desde casa, ¿no? En unas condiciones que no son las del teletrabajo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es un factor bastante importante. ¿Hacia dónde vamos en un futuro? Pues yo creo que iremos hacia un sistema un poco más mixto, ¿no? En el que habrá teletrabajo, se trabajará también desde casa, pero yo creo que la colaboración y el trabajo en la oficina va a seguir existiendo por un tema de creatividad y de contacto con tu entorno. ¿Tú qué piensas, Gemma? Pues bueno, yo estoy un poco en la línea de las cosas que han ido comentando los compañeros. Yo creo que estábamos más preparados de lo que pensábamos y que ha habido empresas que no teletrabajaban, que era todo presencial y que se han dado cuenta que pueden teletrabajar, y el cambio de paradigma yo creo que está en dejar de asociar productividad con presencia. Eso es importante. Lo que sí que estoy de acuerdo y que va un poco en el lado contrario de esto es que se pierde sinergia con los compañeros, se pierde creatividad, se pierde compartir ideas. Pero bueno, el modelo mixto que comenta Daniel, pues yo creo que puede coger un poco de ambas partes, los beneficios del teletrabajo y los beneficios de lo que se ha venido a llamar el presencialismo en este país. Sí, sí. O sea que según nuestros invitados parece que en este paradigma, esta frase que parece que el teletrabajo ha llegado para quedarse, digamos que ahora nos encontramos en un punto medio, ¿no? Que esto es el péndulo, ahora estamos en un extremo, tampoco en la situación en la que estamos anteriormente, supongo que llegaremos a encontrar una situación intermedia, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar a nuestro siguiente bloque de preguntas. Sabéis que estamos asistiendo y estamos siendo testigos de la elaboración del anteproyecto de ley para el teletrabajo y no vamos a profundizar hoy porque consideramos que ni está suficientemente maduro ni hemos tenido tiempo para leerlo bien y para profundizar sobre ello. Seguramente haremos una sesión dentro de unas semanas sobre este tema, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, lo que sí que hemos visto es que se definen tres conceptos. Se define el trabajo a distancia, parece que este Real Decreto se refiere más al trabajo de distancia, ya que asocia el teletrabajo
con trabajar con medios informáticos y telemáticos y trabaja también el concepto de trabajo presencial. Para vosotros, ¿qué es el teletrabajo? ¿O os sentís identificados con este concepto de trabajo a distancia? Y me gustaría también saber cuál es el ámbito de aplicación en vuestras compañías, o sea, si ya lo estabais aplicando o no, y una breve pincelada de, si lo tenéis implantado ya, una breve pincelada de cómo lo estáis implantando en vuestras compañías. De acuerdo. Como quieras, Javier. Vale, sí, si os parece, empiezo yo. Bueno, básicamente comentaros que en lo personal tengo ya unos 8 años con la posibilidad de trabajar a distancia, tanto en mi empresa actual como en posiciones anteriores y en unos proyectos personales. Hago la salvedad de que esto se trabaja a distancia y no es exclusivamente teletrabajo, como bien decía Lorena, o trabajar en casa, porque el teletrabajo realmente es todo aquel trabajo que realizamos a través o gracias a medios telemáticos o informáticos, cosa que a día de hoy prácticamente la totalidad del personal de una oficina hace. Sea que estemos acudiendo a nuestro centro laboral o que estemos en alguna locación remota. Y en cuanto a la aplicación del trabajo a distancia en nuestras empresas, particularmente puedo hablar por la experiencia que tenemos en Rosmiman y realmente funciona y está regulada de la siguiente forma, porque como somos una empresa que es proveedora de servicios tecnológicos, las herramientas que facilitan el trabajo a distancia realmente son elementos que tenemos en nuestro ADN. Y la dinámica de tener proyectos a nivel internacional con distintos usos horarios, con semanas que van de domingo a jueves y no de lunes a viernes, según el mercado, y con unos SLA que en ocasiones nos obligan a tener disponible el personal en guardia 24 horas, 7 días a la semana, la mejor alternativa de lo que nos ha tenido para nosotros funcionar, operativamente hablando, es dotar al trabajador de todas las herramientas necesarias que le permitan desarrollar sus funciones de cualquier locación y de cualquier dispositivo. Y básicamente esa ha sido la premisa desde el principio y afortunadamente como empresa nos ha ido bastante bien en este contexto actual porque no hemos tenido la necesidad de ninguna manera de bajar la marcha. Interesante. Las empresas tecnológicas parece que bueno, ya lo llevaban haciendo durante tiempo y no les ha costado nada de trabajo. Sin embargo, tenemos otros casos un poco diferentes, ¿verdad, Gemma? Cuéntanos tu experiencia. Sí, bueno, nosotros, el origen de nuestro grupo empresarial es familiar, es una empresa familiar y bueno, siempre ha habido trabajo a distancia porque nosotros somos una empresa tecnológica que tenemos proyectos y obras abiertas en todo el territorio nacional y ahora también en el extranjero. Entonces, bueno, ha habido muchos puestos como jefes de proyectos, gerentes, jefes de obra y los propios trabajadores in situ en la zona del proyecto que han trabajado a distancia y eso lo venimos haciendo desde el principio. Lo que pasa que sí que para el resto de los puestos, más los puestos de back office o los puestos de servicios centrales y demás, ha habido mucho concepto de presencialismo. Pues bueno, pues porque creo que el origen familiar, pues en ese sentido ha marcado mucho la política de presencia dentro de la empresa. ¿Qué es lo que ha venido a pasar con esta crisis? Pues que nos hemos dado cuenta que hay muchos puestos que creíamos que necesariamente tenían que ser presenciales, que no tiene por qué ser así, que se puede canalizar de otra forma y que tú puedes estar dando soporte a varios jefes de proyecto o a varios compañeros desde servicios centrales sin tener que estar presente. Y bueno, pues sí que es cierto, por ejemplo, desde nuestro departamento que el Facility Management necesita una parte presencial importante. Pero bueno, hemos visto que mucha parte del trabajo se puede canalizar desde el trabajo a distancia. Y bueno, estamos en ese proceso de empezar a definir las políticas de teletrabajo un poco también a expensas del Real Decreto de la ley que se vaya a sacar adelante. O sea, que lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que presencia no es lo mismo que productividad, no asociar estos dos conceptos, que parece que es lo que ahora estamos comprobando que no necesariamente tienen que estar unidos. Daniel, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo lo habéis visto? Y también vuestros clientes. Muy bien. Bueno, un poco también como definición, ¿no? Hablábamos de la definición. Yo creo que es difícil. Para mí la definición de lo que ha sido el teletrabajo actualmente y en la fase de la pandemia ha sido como trabajar en medio de un mall, ¿no? De un pasillo, de un centro comercial, ¿no? Donde teníamos el cine en casa, el futbolín, la zona de restauración
y a todo esto pues los niños por medio y bueno, y trabajando en reuniones, por lo cual yo creo que hay una etapa anterior que es la que hemos vivido todos y bueno, esperemos que no nos toque volver atrás a vivir. Y la realidad del teletrabajo, yo también por mi posición y por el trabajo que yo desempeño, sí que es verdad que en algunos días o en algún momento puntual también había teletrabajado y para mí el teletrabajo pues es un espacio de recogimiento donde prácticamente no tengo interrupciones y donde creo que soy muchísimo más productivo y puedo incluso tener más tiempo para poder pensar, ¿no? Creo que también ahorramos muchísimo tiempo y también estrés, ¿no? de atascos o de transporte público. Creo que es mucho más sostenible y económicamente también es más interesante también para el empleado. En cuanto al teletrabajo en mi empresa, bueno, nosotros somos una empresa de servicios. Yo actualmente por el cargo que ocupo gestiono una cuenta de una multinacional en un contrato de FM y lógicamente nosotros nos adaptamos a las condiciones que requiere esta compañía. Por lo cual, en mi empresa tenemos, digamos, muy diferenciado la parte de departamentos centrales, donde ahora vas a comentar también un poco qué es lo que se está haciendo, porque también nosotros tenemos que tener un ojo también puesto en qué hacen en departamentos centrales y qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros con el cliente realmente son muy parecidas las políticas a las que ha desarrollado Eulen. Por ejemplo, en Eulen uno de los factores principales es el distanciamiento, ¿no? Yo creo que eso nos aplica al final a todas las empresas y nos condiciona a todas las empresas, ¿no? Porque el distanciamiento al final condiciona también el número de personas que puedan asistir a cada uno de los centros. Como regulación, más o menos estamos hablando de que casi siempre se habla de un 50% de la plantilla, la que está asistiendo a las oficinas actualmente, con una rotación semanal. Quiere decir que una semana le toca a un grupo y otra semana le toca a otro. De esa forma yo creo que se genera también un poco lo que hablábamos antes, ¿no? de la cooperación entre las personas. Y por otro lado, pues, pues en la situación en la que estamos tienes que controlar también las personas que están. Exactamente. El tema de seguridad, ¿no? De quién está ahí, si ha habido alguna... Y de liderazgo también, ¿no? Saber, ahora estamos viendo también las capacitaciones que están haciendo algunas empresas a los managers para saber liderar sus equipos en remoto, que es otro de los temas que está surgiendo ahora. Eso es. Mira, por ejemplo, en nuestra empresa pues, hay grupos de trabajo ya definidos a nivel de dirección, de recursos humanos o jefes de departamento de área, que son los que más o menos han decidido qué grupos tienen que estar en cada momento. Otras empresas como en la que estoy ahora mismo gestionando, que tienen sus políticas internas, pues lo han decidido por colores y entiendo que también de alguna medida, pues como tú bien dices, hay alguien que lidera y que define qué grupos tienen que estar y cuándo. Muy bien. Lorena, me encantaría saber tu punto de vista internacional, que nos hicieras una breve comparación entre cómo se está viviendo fuera y cómo se vive desde España. Me interesa mucho ese punto de vista. Bueno, te puedo decir que quizás donde más diferencias haya es entre Europa y Estados Unidos. Es decir, hay pequeñas diferencias según el país europeo, más que nada porque, bueno, pues dependiendo un poco de los índices de contagio que ha habido y las distintas olas, pues las oficinas han abierto en distinto momento y demás, pero el protocolo ha sido el mismo y en todos los países, pues un poco en línea de lo que decía Daniel, se han abierto las oficinas con grupos rotativos. Nosotros a priori hemos vuelto a 30% cada semana, dejando en casa todavía, bueno, pues a gente que entendíamos que, bueno, pues por perfil o por salud o demás, pues no debería todavía ir a la oficina y demás. En Estados Unidos, bueno, en las Américas en general, digamos que la percepción ha sido un poco distinto, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, si os acordáis, el COVID empezó aquí antes, luego tuvimos una bajada y ahora parece que estamos entrando en segunda ola y entonces nosotros ya estamos pensando en dejamos de ir, hemos hecho una planificación de retorno a la oficina y ahora estamos en una planificación de retorno a reunirnos, es decir, solo vamos a la oficina, una reunión. Reuniros. Mira. Que es necesario reunirse pues, por un proyecto y temas así. En Estados Unidos han hecho un retorno a la oficina con 5 rotaciones, porque la ola ha sido más o menos continua, no han tenido, digamos, un momento valle para, bueno, pues más. En ese sentido, sí que es verdad que los americanos lo están viendo distinto un poco a los europeos y lo están viviendo de forma distinta y los protocolos están siendo distintos, ¿no? Pero a tu pregunta del tema del teletrabajo, y ayer cuando leí el Real Decreto, lo de trabajo a distancia, lo primero que me pregunté es, ¿distancia de dónde? Porque realmente,
yo que estoy basada en la oficina de Madrid y estoy en mi oficina de París, estoy a distancia de mi oficina, pero o sea, de la distancia no lo entendía muy bien. Y como bien decía Javier, creo que el teletrabajo se va a basar mucho en la tecnología. Creo que muchas veces ya teníamos la posibilidad tecnológica. Yo siempre he dicho que mi oficina estaba en mi móvil y en mi iPad y trabajo en cualquier sitio, ¿no? Pero decidir un día trabajar desde una cafetería y eso se va a considerar a distancia. O sea que las terminologías yo creo que también tenemos que hay que cuidarlas. Efectivamente, y cuidarlas un poco, ¿no? Porque, bueno, pues teletrabajo, desde luego, en mi opinión, pues va a ser, bueno, pues como definición general, cualquier cosa que no hagas en la oficina en la que estás. Pero si estás en otra oficina de tu propia empresa, no es teletrabajo. Entonces, Claro. hay que tener mucho cuidado con este tipo de definiciones, ¿no? De qué es a distancia y qué es teletrabajo, ¿no? Exacto. Pero, como decíamos antes, todo se irá viendo y creo que esto algo lo iremos madurando y nos queda mucho de ir viendo. Y ahí mi humilde opinión, mucho que ver y mucho que impulsar en las compañías, porque el trabajo que sí que vamos a hacer en la oficina, lo que tengo claro es que va a ser distinto del que hacíamos antes. Es decir, creo que ya nadie va a ir a la oficina a estar revisando mails todo el día y estar sentado en una mesa, ¿no? Y un poco en la línea de lo que hablaba Gemma antes, el tema del presencialismo, que no creo que sea por empresas familiares. Mi opinión siempre ha sido que creo que es muy cultural español. Exacto. Sí, 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 estoy de acuerdo. Porque he trabajado los últimos 20 años en multinacionales, se tenía cultura de presencialismo a pesar de estar en según qué multinacionales, ¿no? Con lo cual yo creo que es una cultura que también irá cambiando y iremos viendo cómo, bueno, pues la cultura del teletrabajo y la cultura del trabajo en general, todo esto nos va a cambiar. Me encanta hablar con vosotros y estoy segura que todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo se quedan más tranquilas al oíros, porque yo creo que está todo el mundo en la misma situación, con lo cual esto es un poco de mal de muchos, consuelo de tontos, pero bueno, yo creo que estamos todos en la misma situación, estamos en una situación de transición. Vemos como Javier, por ejemplo, nos hablaba que bueno, en su compañía pues, llevan muchísimo tiempo haciendo trabajo a distancia, con lo cual pues no lo han notado prácticamente. Gemma nos hablaba del tema de la presencialidad, igual que Lorena. Me quedo con la frase de Daniel, de que el teletrabajo para él es un espacio de concentración y recogimiento. Me ha gustado mucho eso. Y bueno, veamos cómo evolucionan esas diferencias entre Europa y USA. Yo creía que dentro de Europa también habría diferencias, pero es interesante saberlo también por la forma en la que ha venido esta pandemia, ¿no? de este a oeste. Fenomenal. Pues vamos a entrar ya en materia con el trabajo de los Facility Management. Nosotros estamos ahora viendo que si estamos pensando que menos gente va a acudir a la oficina, las compañías van a necesitar menos espacio. Pero también es cierto que estamos escuchando que para todas las compañías no es igual, porque si algunas compañías están abogando porque sus empleados sí que vayan a trabajar, entonces van a necesitar el distanciamiento social, con lo cual aquí hay diversas opiniones. Me gustaría, mira, Lorena ha terminado, me gustaría que empezara Lorena ahora. No tenemos datos, nos hubiera gustado tener algún dato acerca, entonces vamos a hablar simplemente de percepciones, de sentimientos y de vuestra propia experiencia. ¿Qué nos estamos encontrando con respecto al espacio? ¿Más espacio, menos espacio? Desde los departamentos y los equipos de Facility Management, ¿estamos haciendo algún tipo de medición? ¿Tenemos alguna tecnología para ver cuántas personas van a ir? ¿Si ha cambiado el ratio de metros por persona? Si no. Lorena, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo creo que muchos de los puntos de los que hablas son puntos estratégicos que yo creo que muchos FMs estamos empezando a pensar, pero todavía nadie ha puesto nada. Claro, trabajo y por lo tanto... Lorena, acércate el micrófono porque no se te oye bien. Y hay alguien, por favor, si podéis silenciar vuestros micrófonos, o Rosa, no sé si puedes silenciar a todo el mundo y nuestros ponentes luego se lo activan. ¿Me oís mejor ahora? Ahora sí. Sí. Gracias.
Decía que mucho de lo que comentas pues es, digamos, parte de, yo creo que de la estrategia en la que tenemos que empezar a trabajar. Cambiamos el texto, cambiamos el tema de... Ahí no sabemos quién está hablando. En ese sentido, yo creo que todos, si no la mayoría de nosotros, estamos empezando a recoger datos, pero como no hemos vuelto todavía ni siquiera a una cierta normalidad en la oficina, realmente los datos que podemos empezar a recoger. Entonces, yo desde luego, por mi parte, lo que estamos empezando es un poco a pensar las estrategias, ¿no? Yo lo que tengo claro es que más metros, menos metros, yo creo que no. Habrá empresas que sí, evidentemente, pero yo creo que lo que vamos a utilizar es el espacio de forma distinta, ¿vale? Y las zonas sociales y las zonas de colaboración siempre ocupan más espacio. Además, como tú bien decías, Marta, la distancia social yo creo que sí que es algo que ha venido para quedarse. Es decir, yo no creo ni siquiera a 10 años que volvamos a tener oficinas en las que estaban todas las mesas con menos de 1 metro de distancia y demás. Yo creo que la distancia social es algo que se va a quedar, con lo cual tendrás menos personas en los mismos metros cuadrados, además necesitarás más zonas de colaboración, porque como decíamos antes, si vamos a teletrabajar en algún momento, lo que haces, el trabajo que vas a hacer desde casa o desde cualquier otro sitio será trabajo de concentración y de email, y lo que vas a ir a la oficina es precisamente pues, a trabajar en proyectos, a hacer sesiones de brainstorming o de creatividad y demás. Y para todo eso necesitas más metros cuadrados para que realmente los espacios sean necesarios, ¿no? Yo creo que ahora los FMs tenemos que estar pensando en cuáles son todas las opciones de flexibilidad que tenemos que dar y de opcionalidad que tenemos que dar a las personas en la oficina, ¿no? A lo mejor había 3 o 4 zonas que más o menos todos sabíamos que teníamos que tener, ¿no? La zona social, la zona de reunión, la zona de trabajo, concentración y la zona de trabajo en pool. Pues ahora tenemos que ser mucho más creativos y probablemente tendremos que inventarnos nuevas zonas, ¿no? Para el trabajo que realmente vamos a ir a la oficina a hacer. Entonces, yo creo que ahí es donde radica un poco el cambio. Y eso no tiene por qué significar más o menos metros cuadrados. Puede en algunos casos significar que hay que reducir metros, en otros significar que necesitamos más metros cuadrados y en otros casos simplemente vamos a adaptar el espacio que tenemos a la nueva realidad en la que vamos a empezar a vivir. O sea, estamos en una etapa en que el Facility Manager tiene que ser creativo, los arquitectos y todos los planificadores de espacios también, estoy segura que están todos como locos para ofrecernos, para ver cuáles son las últimas tendencias en espacios de workplace. Y bueno, vamos a ver cuando todo esto se asiente cómo estamos, ¿no? Gemma, estás silenciada, pero nos encantaría saber cuál es... Estoy silenciada porque creo que el micro que da problemas es el mío. Entonces estamos viendo a ver si eso es cierto o no. ¿Vale? Yo me iré conectando, no te preocupes, estaré pendiente, ¿vale? Bueno, en nuestro caso, estoy de acuerdo con lo que decía Lorena, la distancia social es la que está marcando la demanda. Nosotros creemos que nuestra percepción actual no va a ser la definitiva porque estamos en una situación extraordinaria, continuamos en una situación extraordinaria y lo que se nos está demandando desde el Departamento de Prevención y Recursos Humanos es distancia, es espacio. Tenemos suerte porque nuestras oficinas son amplias y disponemos de ese espacio y conjugándolo con el teletrabajo y con los turnos y con la presencia de pues el 50% de la plantilla dentro del edificio, pues se está obteniendo un buen resultado en ese sentido. ¿Qué pasará a futuro cuando se reincorpore en presencia más personal o cuando ya se definan definitivamente los turnos de teletrabajo o las preferencias de teletrabajo? Pues no lo sabemos. O sea, no tenemos que, como decía Lorena, es una labor que tenemos que empezar ahora y que tenemos que empezar a estudiar ahora. Y bueno, pues el tiempo irá diciendo y iremos viéndolo en colaboración con Recursos Humanos, que es el que nos tiene que dar esos datos para poder determinar los ratios. Este estado de incertidumbre nos está volviendo locos a todos, ¿no? Tenemos cambios de un día para otro y realmente tenemos que ser juncos, ¿no? Tener la capacidad de cambiar y ser muy flexibles con todo. Daniel, ¿en tu empresa, con tu cliente?
Bien, pues yo creo que tanto Lorena como Gemma han abarcado prácticamente las respuestas de este punto porque yo creo que vamos a coincidir todos más o menos, ¿no? Yo creo que el factor clave al final es el distanciamiento. Lo que nos están pidiendo ahora mismo pues, es habilitar el mayor número de puestos libres, pero asegurando el distanciamiento, ¿no? Ese es el objetivo principal. Sí que es verdad que bueno, pues en contratos a lo mejor de edificios o de espacios en los que esté el vencimiento cercano, yo creo que sí que debe haber bastante nerviosismo, pero yo creo que ahora mismo debería de imperar un poco la prudencia, ¿no? Y la calma, porque la situación que tenemos ahora mismo esperamos que no sea la de dentro de unos meses o dentro de un año. Y luego habrá que buscar un mix y habrá de todo un poco. Habrá mucho de lo que está comentando Lorena y habrá también otra parte intermedia que diga, bueno, pues oye, si realmente en unas condiciones en las que ya no impera tanto el distanciamiento, aunque efectivamente yo creo que ya no vamos a estar todos tan juntitos, porque yo creo que bueno, pues está siendo el impacto tan grande que yo creo que la sociedad y las personas no, cuando estemos con alguien tan cerca va a ser muy incómodo. Yo creo que al final se va a buscar un punto intermedio. Entonces, no lo sé, no sé. Yo creo que sí que va a haber un poquito de afección en los espacios, pero será, yo creo que bastante más a futuro. Javier, ¿puedes aportar algo a este punto? Bueno, evidentemente yo no soy facility, más bien soy de las empresas que prestan servicios de facility. Sin embargo, lo que sí puedo comentaros es un poco lo que nos hemos encontrado, como bien mencionan mis compañeros, de las necesidades que puede estar teniendo la empresa a futuro y un poco cómo desde el área tecnológica podemos estar dándole soluciones. Entonces, particularmente en los grandes GMAs del mercado, estamos a día de hoy ofreciendo soluciones de espacio, bueno, no solo desde el día de hoy, desde mucho antes, y estas pueden ser compatibilizadas o no según la necesidad con un dispositivo hardware. Estos dispositivos, pues a través de tarjeta empleado o biométrica, el empleado puede hacer un check-in o un check-out una vez que llega al sitio y previamente a eso, a través de un portal de empleado, puede hacer una reserva. Este portal de empleado, a su vez, puede estar asociado con todo lo que sería un GMA o con cualquier herramienta que esté utilizando el facility para planificar todos los soft services. Y entonces, claro, por ejemplo, una persona reserva un escritorio de 8 a 12, y después entonces la otra persona no se lo dejan reservar hasta las 12:15 o 12:30. Y esta otra persona que entra, y entra cuando ya el servicio facility ha tenido una notificación para ir o ha planificado hacer una desinfección del puesto de trabajo, por ejemplo. Otro ejemplo basado un poco en lo que decía Daniel también, de lo que serían los espacios en las cafeterías, los comedores, etcétera. También está la parte de los modelos 2D y 3D, incluso los gemelos digitales integrados a los GMAOs e integrados a los softwares de gestión, que le permitiría, en este caso al facility, un poco planificar mejor lo que sería el layout de cómo se estaría sentando la gente, incluso tener en consideración los ciclos de circulación del aire y demás, para poder justamente dar mayor cumplimiento a la normativa y poder preservar no solo la distancia de seguridad, sino lo que es la seguridad per se de los empleados. O sea que lo que está claro, según hablamos con nuestros invitados, es que el uso de los espacios está cambiando. Eso sí que va a cambiar necesariamente. Vemos que va a estar muy asociado a la tecnología para medir ratios, para medir flujos de personas, para ver cómo nos vamos a sentar. O sea, es interesante saber esto y a mí me va a encantar saber cómo va a acabar esta historia, porque realmente es un trabajo muy bonito y estamos en plena época de cambio. Olvidé deciros al principio que este bloque lo hemos llamado el FM, de gestor invisible a gestor estratégico, porque realmente es lo que está ocurriendo. Hasta ahora la labor del Facility Manager era una labor, lo hemos venido hablando durante todo el estado de alarma, era una labor muy gris. La gente abría la puerta de la oficina y todo funcionaba, y solamente si algo no funcionaba es cuando venían a nosotros, ¿no? Y sin embargo ahora está tomando un papel muy estratégico, porque estamos viendo que están aflorando las nuevas formas de trabajar, el nuevo uso de los espacios, y vamos a tenernos que poner muy imaginativos y muy flexibles a la hora de planificar esto. Vamos a hablar ahora de los contratos y de los servicios, porque realmente en este momento lo que sí que es cierto es que en este momento la población de usuarios ha disminuido y está disminuida. No sabemos lo que va a pasar en un poquito más adelante, dentro de unos meses. Pero en este momento en el que estamos ahora, la población de usuarios de las oficinas todavía no se ha incorporado al 100% y, por tanto, eso va directamente relacionado con los servicios. Me gustaría saber
en la situación actual, ¿cuáles son los servicios más afectados? ¿En qué medida han sido más afectados? Si han afectado unos servicios, pero sin embargo están surgiendo nuevas necesidades. Y si nos podéis poner algún ejemplo de alguna actividad novedosa a modo de buenas prácticas que pueda ser replicada en otras organizaciones, que nuestros oyentes digan, oye, mira qué buena idea, yo lo puedo implantar. Gemma, desde tu punto de vista, ¿qué nos puedes decir en relación a los servicios? Bueno, nosotros al principio de todo nos planteamos esta situación y vimos que teníamos que mantener una columna vertebral de servicios que, bueno, evidentemente mantenimiento, seguridad, limpieza, que había que sostenerlos porque, bueno, las instalaciones lo requerían así. Incluso, por ejemplo, con el servicio de limpieza nos fue favorable que la población del edificio disminuyera, incluso a veces ni siquiera hubiera nadie en el edificio, pues para emprender acciones de desinfección y de limpieza importantes en los edificios por tranquilidad y por seguridad de los que después acudieran al trabajo en presencia. Luego nos hemos encontrado con otros servicios que nos hemos visto en la obligación de suspender porque bueno, no tenía sentido mantenerlos ya que no había población para utilizarlos. Por ejemplo, el servicio de recepción, el contrato entró en suspensión. Sus funciones principales para nosotros eran pues, la atención telefónica, como es obvio, pero que actualmente cada vez en una recepción es más reducida, pero sostenían toda la gestión de salas y bueno, varias cosas que a nosotros nos dan mucho soporte, pero en ese momento no tenía sentido. Ha habido otros contratos que han pasado por un periodo de suspensión, incluso han llegado a la cancelación, como por ejemplo ha sido el de restauración, que desde mi punto de vista ha sido la parte más afectada, no solo socialmente, sino también a nivel de empresas. Ha sido muy complicado todo este trabajo de negociación con los proveedores y de estar un poco intentando sobrellevar entre todos el coste que todo esto producía. Y ahora nos encontramos en la fase pues, de reactivarlos todos y de renegociar determinadas condiciones contractuales, porque lo que antes poníamos pues, como cláusula de situación de emergencia y demás, que parecía que nunca íbamos lo íbamos a usar, ¿verdad? Sí, parecía que bueno, esto... Sí. La situación de emergencia en un contrato se pone pues porque se pone, pero va a ser complicado que lleguemos a este punto, pues hemos llegado. Entonces ahora se está afinando mucho con ese tipo de cláusulas y está siendo complicado. Los servicios se van activando, hay muy buena predisposición por parte de todos los proveedores, pero sí que es cierto que a nivel contractual no se está llevando un trabajo importante. Daniel, muy interesante desde tu punto de vista, desde el punto de vista de proveedor de servicios. Bueno, pues desde el punto de vista de proveedor de servicios, yo creo que como tú bien has dicho antes, creo que el FM es una pieza clave en esta situación. No solamente la empresa de servicios, yo me he sentido también muy arropado por los FMs de mi cliente, ¿no? Donde también tienen que interactuar pues, con el resto de la organización, ¿no? Con recursos humanos, con PRL, con un montón de departamentos, con comunicación, ¿no? Porque creo que es muy importante la gestión también de los cambios y de las decisiones que se van tomando. Por lo cual yo creo que ha sido muy importante. Por la parte nuestra, yo creo que también el apoyo, ¿no? El apoyo del conocimiento, también de las instalaciones y en la parte de mantenimiento, incidir yo creo que en algo que bueno, pues mucha gente también nos ha preguntado sobre el tema de la climatización. Yo creo que ha sido un factor bastante importante, donde, bueno, pues una vez más, pues ha imperado el que las instalaciones tengamos el aire lo más limpio posible, las mayores renovaciones posibles, como contra, pues lógicamente los consumos son más elevados, ¿no? Entonces, como bien decía Gemma, al final, aunque no ha habido tantas personas o muy pocas personas, en algunos inmuebles incluso no ha habido nadie,
trabajando, porque está todo el mundo teletrabajando desde sus casas, la gente de mantenimiento sí que hemos tenido que realizar muchos trabajos de mantenimiento, conservación y también de adaptación, ¿no? Para que ahora cuando se empiecen a ocupar los edificios, pues que sean espacios lo más seguros posibles. En ese enfoque también bueno, por lo menos mi empresa lo ha hecho, ha mandado comunicados y nos ha dado soporte técnico para trasladarlo a los servicios. Y yo creo que desde IFMA también se está trabajando en eso. Desde IFMA soy consciente y hace pocas semanas se ha llegado a un acuerdo de colaboración con ASRAE, que es una asociación que se enfoca en los sistemas de edificación y en la eficiencia energética y la calidad del aire interior. Y yo creo que esto va a dar lugar a más trabajos, ¿no? Con las comisiones tanto de research que dirijo como la de Workplace y también quizás más que la de Workplace, la de formación, para emitir, ¿no? Pues documentos o hacer cualquier evento que nos pueda facilitar más, ¿no? Porque la instalación de climatización es muy amplia y es muy particular de cada edificio, por lo cual bueno, lo ideal sería tener una guía con muchos tics y que pudieses aplicar los que aplican en tus instalaciones. Y yo creo que esos acuerdos de colaboración que está realizando IFMA con ASRAE pues pueden ser muy interesantes pues para otro foco, porque sería muchas horas y yo creo que no estarían en este foro. Desgraciadamente no nos daría tiempo. Lorena, en tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles han sido los servicios más afectados y cuáles, sin embargo, han tomado más relevancia? Y si tenéis alguna buena práctica que podamos poner en marcha. ¿Está silenciada, Lorena? Para que no haya ruido, ya estoy. No creo que haya sido específicamente en mi caso, pero sí hablando con facility managers de muchas empresas, yo creo que muy en la línea de lo que ha dicho Gemma y lo de Daniel. Creo que ha habido dos servicios que más han sido afectados, pero no por reducción o ampliación de personal, sino por cambio de procesos. Es decir, ahora limpiamos distinto y limpiamos más, sobre todo para dar seguridad y darle esa sensación de seguridad a los empleados, ¿no? Otra mesa redonda hace ya bastante tiempo, creo que fue Raquel Cruz, que dijo que antes nadie quería ver a las señoras de la limpieza y ahora ver a la señora de la limpieza de acuerdo. En la oficina, ¿no? Y es simplemente porque da seguridad, ¿no? Aunque parece ser que ahora ya está comprobado que el contagio a través de superficies sólidas es prácticamente ínfimo, pero yo creo que todos seguimos, bueno, pues desinfectando, utilizando productos distintos y demás. En ese sentido, pues el servicio de limpieza ha tenido que cambiar, ¿no? Pero más ha sido de protocolos y demás. Como decía Daniel, el servicio de mantenimiento, pues evidente, también ha tenido que cambiar protocolos. Yo creo que en general todos ha aumentado, pues también para dar esa sensación de seguridad y para que los empleados sepan, bueno, pues que se renueva más el aire, que hay entrada de más aire fresco, etcétera, etcétera. Los filtros se limpian más a menudo y demás. Entonces yo creo que ha sido mucho cambio de protocolo. Creo que en general, que también lo ha comentado Gemma, pues servicios como gestión de salas, catering y demás, pues al no haber personas en la oficina y las pocas que hay, realmente no tenemos reuniones externas y demás porque, bueno, pues muchas empresas todavía no queremos que externos vengan, ¿no? Y estamos limitándonos a trabajo interno y reuniones internas, pues esos servicios, bueno, pues se han visto altamente afectados, ¿no? Yo creo que una de las cosas más curiosas que me han contado y que nosotros también hemos puesto en marcha ha sido el envío a domicilio, ¿no? Y todo lo que el tema de protección de GDPR para con nuestros proveedores. El hecho de trabajar desde casa, muchas empresas hemos facilitado pues, sillas ergonómicas o portátiles que a lo mejor muchos empleados todavía no tenían porque trabajaban con puestos fijos de trabajo y no con portátiles y demás. Y todo el tratamiento de GDPR y de su dirección privada para con el proveedor, que le entregue directamente la silla en casa o el ordenador en casa, ¿no? Entonces, quizás si el FM hace unos años, cuando GDPR se puso en marcha, tuvimos que hacer nuestro trabajo, ahora nos hemos tenido que volver a leer la legislación, ¿no? Y renegociar con nuestros proveedores de entrega en casa, incluso de material de oficina, ¿no? De alguna manera, pues claro, antes estábamos acostumbrados, todo llegaba a la oficina y se repartía en la oficina y sin problema, pero ahora tenemos que facilitar una mini oficina a cada empleado en su casa, ¿no? Entonces, todas las entregas a domicilio y todos los protocolos para el cumplimiento de GDPR y demás, pues yo creo que ha sido una de las patas, digamos, más curiosas que he dado vivir y que hemos cambiado, ¿no? Interesante, muy novedoso.
Javier, ¿tienes algo que aportar en cuanto a servicios? Sí, bueno, básicamente lo que sería ya el aporte tecnológico que puede estar teniendo a día de hoy el FM y la empresa para todo lo que es la parte de control tanto de los gastos en servicios y de ser más eficiente energéticamente, como en la parte también de la recirculación del aire y este tipo de historias que estuvimos también conversando antes con lo de los servicios de desinfección y demás. Y bueno, básicamente aquí, además de lo que serían los sistemas BMS de toda la vida, los Building Management Systems, y de su posible integración con las herramientas FM, también existe un amplio abanico de sensorización y dispositivos IoT que también están integrables o integrados según sea el caso. Y esto permite medir en tiempo real cualquier condición medioambiental. De hecho, recientemente conversaba con un partner en este área y me contaba que tienen ya en el portafolio alrededor de 200 tipos de sensores que van desde temperatura, concentración de CO2, ruido, calidad de agua, etc. etc. Y de hecho, justamente estuvimos conversando que sus usos van desde oficinas y edificios hasta grandes ciudades, ayuntamientos y demás. Así que realmente, apartando este punto, también me interesaría agregar la parte de lo que serían las inspecciones y preventivos que estén alineados a la normativa vigente y a lo que esté escrito por el BOE o a lo que esté viniendo como una directriz del área sanitaria. Y afortunadamente existe la posibilidad de calendarizar y automatizar este tipo de procesos con bases de datos técnicos legales que estén asociadas a cada equipo susceptible a hacer este tipo de mantenimiento. Y esto también integradas a cualquier herramienta que pueda estar usando el FM en su gestión. Me parece interesantísimo todas las cosas de las que estáis hablando. Gemma nos hablaba específicamente de los servicios que han sido más afectados, como recepción. Lorena también nos lo contaba, o la parte de restauración, que claro, al ver disminuidas las oficinas, su población, pues han tenido que suspender, y la importancia que están tomando servicios como la limpieza o el mantenimiento, y sobre todo lo que nos decía Lorena, el cambio de procesos, cómo ha cambiado los procesos de limpieza, cómo han cambiado los productos y cómo han cambiado los procesos de mantenimiento, incluso en horarios, ¿no? Porque es verdad lo que nos decía Raquel Cruz en otra ocasión, que habían percibido que ahora querían ver al técnico de mantenimiento cambiando los filtros y todo eso para disminuir el miedo de las personas a la hora de ir a trabajar. Muy interesante también, Javier nos ha hablado de que está ahora en alza el tema de los sensores y de los dispositivos IoT para, bueno, pues para sacar datos y poder mejorar pues todos los indicadores, como nos decía Dani, pues de calidad del aire, para que todos nos sintamos realmente seguros a la hora de ir a trabajar. Muy interesante, podríamos quedarnos horas hablando de los servicios porque es un tema que da para mucho. Pero bueno, vamos a pasar un poco a hablar. Javier nos ha introducido ya en varios momentos el tema, pero vamos a hablar de su tema favorito, que es la digitalización. La actual situación y en relación con el teletrabajo se está impulsando realmente la digitalización en las empresas y estamos asistiendo a múltiples ejemplos que ayudan a las empresas a gestionar las nuevas situaciones. Desde el punto de vista del FM, ¿en qué medida nos vamos a beneficiar de la tecnología? Javier ya nos ha dado algunos apuntes, ya nos ha dejado ver algunos esbozos de lo que podría ser, pero bueno, ahora Javier, ya ha llegado tu apartado, digitalización. Cuéntanos cuáles son las novedades, de qué nos vamos a poder beneficiar, cómo se va a ayudar al FM a través de la tecnología. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta introducción, Marta. Y bueno, nada, comentaros un poco que, bueno, la forma en que lo estuve pensando cómo abordar este tema, lo veo desde básicamente dos enfoques. Uno, el de las herramientas que facilitan la gestión del FM para adecuar sus espacios a la situación y a la normativa, en cuyo caso ya hemos dejado algunas pinceladas, como bien mencionadas en puntos anteriores, y que en la ronda de preguntas podemos desarrollar alguna en particular que os haya captado la atención. Y por otro lado, el enfoque en que el FM pueda operar y continuar con sus labores en remoto. También es importante porque el FM también tiene que tener esta posibilidad de trabajo a distancia, llamémoslo así. Entonces, evidentemente, hay servicios y tareas que no pueden prescindir de las personas en físico, bien lo mencionaba Gemma antes. Algunos servicios requieren que las personas estén on-premise, digamos, por usar el anglicismo. Sin embargo, existe todo un portafolio de soluciones y aplicaciones que le permiten al FM acceder a su programación y a sus centros de datos en remoto. Y dentro de estas soluciones y aplicaciones, pues se pueden condicionar flujos de trabajo para suprimir y agregar validaciones según sea el caso.
siempre garantizando que obviamente se cumplan con los SLA que tenemos suscritos, como sea como con nuestro cliente interno o sea con nuestro cliente externo. Y así poder prescindir, entre comillas, de esa supervisión directa o presencial, que muchas veces también viene a ser la traba ahora por temas de espacio de confinamiento, temas de cantidad de personas que pueden estar en una misma sala, etcétera. Y esto último también es posible gracias a la existencia de soluciones en la nube que prescinden de la necesidad de que pueda haber, de que el área de IT se vea obligada a crear puertos o accesos a través de VPNs a servidores de la empresa y demás áreas que realmente son complejas y que pueden representar brechas de seguridad. Entonces, aquí lo más, realmente no es algo tan innovador, pero sí que es algo que está ayudando mucho en el mercado, es todo el tema de las soluciones en la nube. Porque al final, al estar en la nube, te olvidas de estar con este tema de protocolos, VPNs y todas estas historias, que realmente es un trabajo de IT, y directamente lo que tienes es un aplicativo en tu móvil o directamente accedes a un portal web y es tan sencillo como que si estuvieras accediendo a tu mail o estuvieras accediendo a tu banco o estuvieras accediendo a tu e-commerce favorito, sin más. Entonces, como empresa realmente nosotros hemos evidenciado durante el COVID esto y hemos ofrecido a muchos de nuestros clientes como solución mantener su operatividad migrando sus licencias de servidor local a nuestra nube. Por otro lado, sea cual sea el enfoque, la tecnología da mucho de sí y existen desarrollos de dispositivos que parecen de ciencia ficción pero que están al alcance de nuestra mano y a costes bastante accesibles a pesar de que puede parecer algo sacado de una película. Y de hecho podemos suponer que tenemos un ingeniero en nuestra empresa o un técnico muy especializado en una determinada tecnología de climatización, de BMS, imagínense el dispositivo que sea susceptible a un mantenimiento o una revisión. Y incluso una fábrica, una línea de producción. Entonces, este ingeniero se nos ha puesto en cuarentena, está malo, tiene que cuidar a los peques, lo que sea. Y resulta que justamente se ha dañado el dispositivo en que él es experto o tenemos una revisión periódica que no la puede ejecutar porque no puede salir porque vamos a suponer que vive en una zona, uno de los barrios estos que está confinado en la zona sur de Madrid. Entonces, aquí hay soluciones incluso como las gafas inteligentes que cualquier operario que esté en sitio se las puede poner y por el otro lado, este ingeniero con una app en el teléfono puede ver como si se tratase de una realidad aumentada, a pesar de que es una asistencia remoto, y dar indicaciones en tiempo real para poder justamente solucionar cualquier inconveniente que estemos evidenciando allí. Adicional a esto, también está una de las innovaciones que hemos visto que está más chula, que es la parte de los gemelos digitales, sobre todo estos que están basados en nube de puntos. Entonces, al final es básicamente tener en la pantalla de tu ordenador exactamente un Google Maps, pero de los interiores de tu organización, de cada una de las plantas, y allí justamente tienes, en cada planta, en cada oficina, puedes crear cuantos puntos de interés consideres necesarios, y cada punto de interés estará asociado a un activo. Puede ser un extintor de incendios, puede ser un escritorio, etcétera. Entonces, esto te facilita mucho la vida porque incluso puedes agarrar y decir, hombre, necesito que haya una ruta o hacer una ruta inteligente a un técnico que va a hacer la inspección de los extintores de incendios que toca el día 24 de septiembre. Entonces, justamente a este técnico le va a llegar a una aplicación móvil en la ruta inteligente que tiene que hacer dentro de la infraestructura y básicamente va a poder ver en tiempo real como si estamos navegando tal cual en Google Maps, pero en el interior. Este tipo de cosas que parecen, como les digo, parece un poco futurista, ¿no? Parece como sí, que todavía es imposible, pero está aquí ya. O sea, son tecnologías que pueden ya utilizarse. Exactamente, y bueno, ni hablar del modelos BIM y todo este tipo de historias que realmente, más allá de temas regulatorios que más temprano que tarde estarán, digamos, siendo obligatorios para las empresas, ya de momento las empresas del mercado del área tecnológica están proveyendo este tipo de soluciones a sus clientes y cuestión de que justamente tanto el facility como las organizaciones en general puedan ir un poco a poco adaptándose a lo que será la futura normativa. Y supongo que hay una gran oferta en el mercado y cada uno tendrá que dar también con la tecnología que se adapta mejor a su negocio y a su manera de operar, ¿no? Correcto. Sin embargo, te comento solo brevemente, por lo menos el tema de gemelos digitales que mencionaba recientemente. Hay soluciones que realmente son muy complejas y son muy buenas y que van muy asociados también a la densidad que tenga el modelo de nube de puntos, que esto permite después desarrollar un modelo BIM, si lo deseas así. Pero por otro lado hay unas tan sencillas que directamente con tu móvil o con una tablet te descargas el aplicativo del proveedor, en este caso, que es una empresa alemana que no voy a mencionar por fines comerciales, y te descargas el aplicativo en tu móvil o en tu tablet y puedes hacer el escaneo según las indicaciones que ellos te dan y ya tienes tu gemelo digital. Fenomenal. Sí. Fenomenal. Otro tema interesantísimo que daría para mucho. En vuestro caso, Daniel, Gemma, Lorena,
¿estáis utilizando algún tipo de tecnología que os ayude a gestionar en remoto vuestro trabajo o a nivel de trabajo? ¿Cómo veis el tema de la digitalización de las empresas, no solamente en la parte del trabajo del Facility Manager, sino en general a la hora de teletrabajar? ¿Habéis notado un incremento de la digitalización? ¿Se están digitalizando procesos, aunque no sean de facilities exactamente? Daniel, por ejemplo. Vale, perfecto. Marta, lo que tú decías, yo creo que son todos estos puntos tan interesantes que nos podríamos tirar horas hablando. Pues nos podemos tirar horas. Pero bueno, vamos a intentar acotarlo y aún así pues nos dejamos muchas cosas, ¿no? por el camino. Yo creo que como decíamos al principio, la tecnología ya estaba para el teletrabajo. La tecnología digital ya está. Y lo que falta es aplicarlo. Yo creo que hay muchísima más tecnología de la que nosotros somos conscientes, como nos decía Javier. No estaba ahí esperando. Yo creo que ahora con esta situación lo que está sirviendo es de empuje y creo que las empresas se están dando cuenta de que es una gran inversión, porque como decía Javier, pues tanto la interacción con los empleados y mejorar el grado de satisfacción, también mejoras la seguridad del propio empleado, ¿no? Y a fines productivos yo creo que también, ¿no? Yo creo que temas de mejoras de flujos de aprobación están a la orden del día. Creo que sistemas de control de BMS ya los estábamos utilizando y ahora en remoto se pueden utilizar más y pues hacer mejor uso de ellos. Nos queda por delante toda la parte de 3D en escáner, Industria 4.0, la parte de BIM que ha comentado Javier, Digital Twins, que bueno, pues que es otro mundo. En la parte esto da para otra sesión, ¿verdad? Sí. La parte que nosotros estamos aplicando y que, por ejemplo, con el cliente con el que yo trabajo directamente, bueno, pues se están desarrollando aplicaciones internas dentro de la compañía en la que de forma muy sencilla, a través de la mano, a través del smartphone, de tu ordenador desde casa o en la propia oficina, puedes llegar a ver los grados de ocupación que tienes en los comedores, por lo cual es muy importante porque en función de ese grado de ocupación, pues primero priorizas y segundo también por el tema de la seguridad ahora mismo, el distanciamiento, pues viene muy bien, ¿no? Igual con temas de aplicativos relacionados con el acceso a los parkings, ¿no? De maximización de las plazas de garaje, intentar asegurar que todo el mundo que trabaja en la organización puedan aparcar dentro de los edificios o de las instalaciones. Y de esta forma pues reduces también el riesgo de que el personal esté más en contacto pues, con el transporte público, por ejemplo. Yo creo que son medidas que ya se estaban trabajando y que se estaban abordando poco a poco y que esta situación lo que ha servido es para meter un acelerón y para ponerle foco a lo que realmente va a ser el futuro. Gemma, Lorena, ¿en vuestras compañías habéis notado un incremento de la digitalización en los procesos? Lorena, por ejemplo. Sí, bueno, yo un poco en línea con lo que decía Daniel, yo creo que esto nos ha servido precisamente para poner el pie en el acelerador. Nosotros en general teníamos ya procesos, digamos, esperando para ser digitalizados y demás y un proyecto que en principio se iba a llevar a cabo en 18 meses, pues se ha hecho en 3-4 meses y ya está, ya lo estamos utilizando, ¿no? Pues eso, sobre todo para digitalizar procesos. De FM, nosotros estamos ahora en el análisis de ver qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que necesitamos, qué queremos medir, qué queremos controlar y bueno, y tomaremos esas decisiones un poco más adelante. Pero también lo estamos llevando un poco en paralelo, como decía antes, con esa estrategia de cómo va a ser nuestra nueva oficina y qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, creo que la tecnología tiene que apoyar esa nueva visión de cuál va a ser nuestra oficina y cómo vamos a trabajar, porque, bueno, que la tecnología siempre va por delante, ¿no? Pero pensar ahora en implantar tecnología que a lo mejor luego no vamos a necesitar, pues lo estamos llevando a un paso un poquito más lento. Pero desde el punto de vista de procesos, control, aprobaciones, gestión presupuestaria, etcétera, etcétera, ahí sí que hemos dado un acelerón y ya en esa parte estamos todos bastante digitalizados. Incluso el mailroom hemos digitalizado una parte y bueno, pues todo eso, sobre todo más en los países centroeuropeos y de Europa del Este, en el caso más internacional, España, Francia e Italia vamos un poquito más a ralentí en ese sentido, pero llegaremos, ¿no? Yo creo que, como digo, hemos pegado al acelerador, pero todavía nos queda por digitalizar mucho. Pero bueno, todo llegará. Gemma, en vuestro caso, ¿lo habéis notado?
Pues nosotros estábamos en un proceso interno de digitalización porque nos planteamos en su momento que queríamos hacer algo muy personalizado, ya que desde dirección nos dieron los criterios de hacerlo muy relacionado con los departamentos de PRL, calidad, recursos humanos y bueno, estamos en el proceso de realizar ese proyecto interno y un poco en la línea de lo que marcaba Lorena, ver qué es lo que nos depara, porque nos han cambiado bastantes parámetros de lo que ya se había planteado en un inicio y pues nuestros compañeros que estaban desarrollando este proyecto nos están demandando ahora información porque la que tenían ya no era válida. Nosotros sí que es cierto que bueno, toda la parte de validación y demás, pues eso estaba hecho y bueno, pues un poquito es más el tema de control, mediciones y bueno, este tipo de cosas, pero que tiene que ir muy relacionado con otros departamentos y bueno, la complejidad es esa, porque las necesidades de unos no siempre concuerdan con las de otros. Entonces, bueno, en está eso claro, estamos. sí, está claro que la digitalización, como habéis dicho los cuatro, está en un proceso ahora en plena ebullición. Todas las empresas, como decía Lorena, han puesto el pie en el acelerador para incrementar no solamente las soluciones que dan a los facility managers, sino soluciones en general de procesos de trabajo, de workflow, pues que permitan digitalizar procesos que antes hacíamos presencialmente, ¿no? Procesos de aprobaciones, como decía Daniel, luego también para ver de reservas, de flujos de personas. Y bueno, lo clave va a ser aquí, bueno, pues con todo el abanico de tecnologías del que nos ha hablado Javier, que a veces incluso nos perdemos los que no somos tan expertos. La clave va a estar en elegir aquella tecnología que se adapta a la estrategia de nuestra empresa y que nos ayuda a poner en marcha esa estrategia. Fenomenal. Son las 11:10. Invito a todos nuestros asistentes, aunque ya veo que hay preguntas en el chat, a que pongáis vuestras preguntas en el chat o incluso si queréis hacerlas personalmente, pues podéis levantar la mano. Sabéis cómo podéis hacerlo abajo en la barra de herramientas donde pone participantes. En la parte izquierda hay una manita azul, podéis levantar la mano y podéis hacer la pregunta personalmente. Si os parece, yo voy a empezar a... Nos quedaban más puntos, pero es que estas conversaciones no nos dejan seguir. Entonces, si os parece, yo voy a empezar a leer alguna pregunta que tenemos en el chat. Entonces, Francisco Javier Luna Alcalá pregunta a todos, a cualquiera, ¿cómo se plantea el control de costes de servicios como electricidad o wifi o el control de entrega y retirada de equipamiento inmobiliario, así como la PRL al personal en teletrabajo, tal como establece el nuevo decreto de teletrabajo aprobado ayer? No sé quién quiere contestar a Francisco Javier. Yo lo que diría que el texto, yo por lo menos en la primera lectura que he hecho, es bastante ambiguo y deja todo muy en el aire, ¿vale? Y creo que habrá futuras leyes más detalladas, sobre todo en lo que respecta a PRL en casa del trabajador. O sea que yo creo que hay mucho que está pendiente de negociación o bien en convenios o bien en las propias empresas. Entonces, está todo todavía muy abierto y yo creo que ahí todavía hay mucho que hablar y hay mucho que discutir, con lo cual no me atrevería a decir cómo lo vamos a hacer, porque realmente el Real Decreto, y opinión muy personal, si en algunas cosas pues ha dado una línea de actuación, otras las ha dejado más ambiguas de lo que estaban antes, con lo cual creo que las empresas tienen mucho que negociar con los comités de empresa y ver cómo lo vamos a poder hacer en todos los aspectos que ha comentado. Sí, ayer hablábamos con nuestros invitados en la mesa preparatoria y decíamos también que habíamos observado que muchos temas los deja en manos de los convenios colectivos, ¿no? Entonces tendremos que profundizar más en cómo se va a implantar y cada empresa va a tener que negociar, me temo. Bueno, pues seguimos hablando con nuestros participantes.
Me gustaría hablar ahora de sostenibilidad. La gestión energética y la sostenibilidad es otro pilar fundamental en nuestro perímetro del FM. Y también hemos oído decir que este será un año más verde. Pero ¿qué está haciendo el Facility Manager para ponerlo en valor? Tanto por la parte del apartado de responsabilidad social empresarial como por el apartado de ahorro de costes, que también ciertamente se está teniendo, y también con el parón de la actividad económica, pues realmente el ahorro de costes no podemos olvidarlo nunca, ¿no? La P&L no podemos olvidarla nunca. También me gustaría preguntaros si en vuestras compañías se está calculando la huella de carbono en comparación a lo que había antes. No sé, tener una visión global del área de sostenibilidad, que también es un área importante en nuestro trabajo. Lorena, ¿vosotros estáis haciendo algo? ¿O? Hombre, bueno, nosotros seguimos haciendo las mediciones de huella de carbono como hacemos habitualmente, y evidentemente con las oficinas prácticamente cerradas 3-4 meses, que ha estado la mayoría, pues evidentemente nuestra huella ha disminuido. Pero como bien decía Dani antes, en el momento que hemos empezado a preparar la reapertura, y con todos los cambios que hemos tenido que hacer en protocolos de mantenimiento, pues ahí lamentablemente lo que es el gasto energético pues se ha disparado, ¿no? Y aunque intentes compensar, realmente ahora el primer foco es la persona y el primer foco es la salud en las oficinas. Con lo cual, en ese sentido, bueno, veremos cómo se cierra el año, pero bueno, yo creo que hay que intentar buscar bueno, pues otras vías de análisis. Sí que es verdad que todo lo que tiene que ver con traslado a la oficina a una hora que tenemos las oficinas abiertas, pues al movilizar un 30 o un 50% de la oficina y el resto está en casa, pues ahí evidentemente en tema de sostenibilidad todos en general, no solo a nivel empresarial, pues estamos beneficiando, ¿no? Y creo que hay que empezar bueno, pues a mirar de nuevo, cambiar procesos y ver cómo podemos seguir en esa vía verde, ¿no? Mantenerlo. Y mantenerlo e incluso mejorarlo, ¿no? A futuro. Lo veremos. Daniel. Muy bien, pues mira, ayer tuve la oportunidad de hablar con un compañero de mi organización que es experto en estos temas, ¿no? Y me comentaba también un poco, ¿no? Y me ponía un ejemplo que yo creo que es bastante descriptivo, ¿no? Cuando hace ya unos cuantos años hablábamos de la parte de PRL, de la seguridad de las personas en las obras o en las instalaciones, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza y decía que era un coste y por encima incluso de la seguridad. Hoy en día ya está más que interiorizado e incluso está dentro de la parte de RSC de las compañías. Y yo creo que la parte de sostenibilidad está en el mismo ritmo y va en la misma línea. Yo creo que cada vez más las empresas lo quieren integrar dentro de sus organizaciones, está más integrado. De hecho, hay ya empresas y sectores que están obligados a identificar su huella de carbono y a pagar unos impuestos de acuerdo a ello. De hecho, el año pasado, y así hago ya también un poco de la parte comercial de IFMA, el año pasado en Eulen presentaron una best practice relacionada también con el tema de huella de carbono y de los bosques verdes, en los que puedes bueno, pues compensar de alguna forma el coste. Era muy interesante la best practice y bueno, estará colgada seguro en el portal de IFMA, ¿no? Y ya pues animamos también a este año a que todos los que nos están escuchando que presenten sus best practices. Yo creo que el tema del COVID, pues una vez más va a volver a impulsar y también este sector, ¿no? Porque yo creo que nos hemos dado cuenta de que al final vivimos en un mundo globalizado y que el problema de esta pandemia también quizás hayamos participado nosotros en ello y quizás también sea, en cierta medida, esté relacionado también con temas de cambio climático. Entonces, yo creo que se va a acelerar mucho. En la línea de lo que decía Lorena, yo creo que una vez más el FM somos una pieza clave y fundamental dentro de las organizaciones. Creo que las organizaciones cada vez más van midiendo todo y archivando y documentando toda la información, por lo cual yo creo que ahora mismo contrastar el impacto que tiene la reducción del uso de los edificios con respecto a hace 6 meses, yo creo que la mayoría de las empresas, sobre todo empresas multinacionales, lo tienen en la mano. Lo que se están dando cuenta es que quizás si se invierte un poquito más, si hay más aplicativos, si hay más gestión de energética, pues la información sería todavía mayor, ¿no? Y las palancas de mejora pues van a ser más importantes. Pero yo creo que igual, el tema de la parte positiva de la situación que estamos viviendo,
pues bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? La parte del área de digital, y yo creo que la parte de sostenibilidad también va a ser otro motor y otro impulso. Gemma, ¿nos cuentas un poquito? Sí, nosotros continuamos haciendo las mediciones habituales y los resultados van un poco en la línea de lo que ha comentado Lorena. La reactivación pues ha supuesto un gasto energético superior a los meses del confinamiento más duro que hemos tenido, y bueno, pues eso se ha notado. Habrá que ver resultados al final de año, supongo, con otros años, o incluso parcelarlo por trimestres y a ver cómo sale el equilibrio de todo esto. Nosotros en realidad ahora mismo estamos más centrados en proporcionar seguridad al empleado. Y bueno, pues sí que estás pendiente de los costes, sí que los cuidas, pero nuestra premisa principal ha sido proporcionar seguridad al empleado. En este sentido, nuestra responsabilidad para con ellos prima. Y bueno, estamos implementando procesos que cubran esa necesidad de seguridad y de salud, y estamos intentando ir estudiando cómo se desarrolla ese proceso para a medio o largo plazo pues reducir los costes del mismo. Pero hoy por hoy lo que queremos es que el empleado vaya al centro de trabajo con seguridad y con garantías. Javier, ¿tu punto de vista? Sí, bueno, básicamente muy alineado también con lo que dicen mis compañeros, porque al final aquí hay dos formas de verlo: la sostenibilidad de nosotros como empresa responsable y de nuestros clientes también como empresa responsable, y todo lo que sería la eficiencia en el apartado energético y la reducción de huella de carbono y demás, que ya hemos explicado sobradamente y que también hemos comentado en la parte de digitalización, toda la parte de sensorización y las herramientas que pueden ayudar a automatizar todo lo que serían las comparativas y la propia auditoría energética. Pero también está una parte de sostenibilidad que, a ver, no sé si cabría dentro de la palabra, pero a mí me gustaría decirlo, que es la sostenibilidad de nuestra operación como empresa y de nuestros empleados, poder seguir prestando un servicio a nosotros como empresa. Entonces, hay que buscar la manera, como bien decía Gemma, de centrarnos en que también, y como decía también Lorena, que quizás los gastos energéticos se han disparado, pero de una u otra manera estás dando garantía operativa y estás garantizando también de que el empleado pueda venir a su puesto de trabajo y estar seguro. Lo que mencionaba Dani en la parte del tema de los parkings y demás, para evitar el uso de transporte público, para poder garantizar que lleguen a su empresa. Todos son este tipo de soluciones que están tanto dentro del área de FM como la que no, que ayudan no solo a la sostenibilidad desde el punto de vista ecológico, sino también de la sostenibilidad de que nuestra operación pueda tener continuidad y nuestros empleados puedan estar seguros. Creo, Marta, está claro. Sí, Daniel. Iba a añadir una cosa, ¿no? Adelante. Vale, perdona, si no me cortas, ¿eh? Si vamos... No, vamos bien, vamos bien. Vale. Yo creo que había una situación de alarma y de dar continuidad, ¿no?, a los trabajos, y yo creo que en eso es en lo que nos hemos volcado todos. Pero sí que es verdad, también un poco alineado con lo que estaba diciendo Gemma, hay que mirar también un poco la sostenibilidad en cuanto al uso de las mascarillas, de dónde se están tirando los plásticos en relación, por ejemplo, con toda la parte de guantes, los plásticos para proteger comidas. Bueno, sí. Yo creo nosotros que... Perdona que te interrumpa. Nosotros en ese sentido hemos implementado un montón de procedimientos nuevos a la hora de gestionar residuos y todo este tema. Está claro que estamos teniendo residuos nuevos, ¿no? que son las mascarillas, los guantes. Tenemos que capacitar también a nuestros empleados para que sepan cómo utilizarlos, que los utilicen bien, que haya una comunicación correcta en cuanto a dónde deben deshacerse de esos residuos. Y lo que está claro, y como resumen de todo, es que estamos en un proceso de cambio, en un proceso de adaptación, en una era diferente. Estamos ya pisando el futuro, pero tenemos que vivir el presente. Estamos todos un poco descolocados y bueno, poco a poco, en mi opinión, iremos recolocando todo.
pues ya vamos a ir terminando. No sé si hay algún asistente que quiera hacer alguna pregunta. En el chat no veo ninguna. No sé si hay alguien de las personas que nos están escuchando que quieran hacer alguna pregunta. Pero por nuestra parte, sí. No, yo si me permites agregar algo justamente con lo que comentaban Daniel y Gemma ahora mismo. Sí. Y es que justamente en la parte de la gestión de residuos se está justamente haciendo un esfuerzo de adaptar lo que serían los módulos de gestión de residuos que cuentan muchos quemados a las necesidades de las empresas para este nuevo tipo de residuos. Y dentro de esa adaptación muchas veces se está extrapolando la gestión de residuos del sector hospitalario para lo que serían las empresas, ya que muchos de los materiales que estamos generando ahora mismo, por ejemplo, el caso de las mascarillas, es un residuo del que ya están acostumbrados en el sector hospitalario. Efectivamente, efectivamente. Tenemos que aprender de ellos en ese sentido. Gracias, Javier. Bueno, pues como os decía, vamos a ir acabando. Por hacer un resumen, hemos hablado de algunos datos interesantes en relación al trabajo a distancia o al teletrabajo. Tenemos que ver todavía cómo utilizamos esos conceptos. Hemos hablado de la definición de teletrabajo y las diferentes acepciones o diferentes maneras de entenderlo desde el punto de vista de diferentes sectores y diferentes empresas. Hemos hablado del Facility Manager, que ha pasado de ser un gestor invisible a un gestor estratégico. Hemos hablado de los espacios, hemos discutido acerca de si vamos a necesitar más espacio o menos espacio, dependiendo de cómo este va a cambiar en función de las nuevas necesidades. Hemos hablado de los contratos, de los servicios que se han visto más afectados, de los servicios que han cambiado sus procesos. Por supuesto, no podíamos dejar el tema de la digitalización y la sostenibilidad, y esperamos próximamente poder hacer una segunda sesión tratando o abordando temas nuevos como es la parte de legislación, que estamos ahora estudiándolo y viendo cómo las empresas poco a poco van adaptándose y van viendo qué es lo que tienen que aplicar. Y sobre todo, pues también la parte de digitalización, que es muy interesante y inevitablemente la tecnología va a apoyar estos procesos y el que no se suba a este carro parece que lo va a tener complicado. Como veo que no tenemos más preguntas, por mi parte nada más. No sé si alguno de nuestros invitados quiere hacer algún comentario final y si no, pues terminaríamos la sesión de hoy. ¿Alguno de vosotros tiene algún comentario? Lorena, Gemma, Javier, Daniel. ¿No? Pues muchísimas gracias a los cuatro por haber asistido. Ha sido un placer teneros con nosotros en esta mesa redonda de IFMA en la nube después del verano. Y a todos las personas que están atendiendo a la reunión, muchísimas gracias por haber atendido. Sabéis que tenéis esta reunión, se está grabando y que va a estar en nuestro canal de YouTube de IFMA España. Y sin más, pues un saludo a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta, y gracias Gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.